Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver el primer problema de Stokes. Comencemos. Tengo aquí el diagrama. Vamos a leer el texto. Sobre una placa infinita en el plano XZ, fíjense que tengo el sistema coordenado, el sistema cartesiano, Z sería saliendo de su pantalla. Entonces en el plano XZ se encuentra la placa infinita y sobre esa placa se encuentra un fluido que, por el tipo de problemas que hemos resuelto y de los que hablamos desde que empezamos a plantear las ecuaciones de conservación, es un fluido newtoniano e incompresible. Al inicio, y aquí les marco que es esta primera imagen, el sistema se encuentra en reposo. Esto blanco representa la lámina, ya dijimos, de una longitud infinita, solo para hacer el análisis. Estas rayitas indican que el sistema está fijo y repentinamente la placa se pone en movimiento, que es lo que representa la imagen 2. El movimiento se da en dirección X con una velocidad constante U mayúscula. Y aquí podemos verlo. La placa ahora ya no aparece en estas líneas que indicaban que estaba en reposo. Ahora la placa se está moviendo en dirección positiva de X, lo señalo aquí con esta flecha, y la velocidad es U. También, ¿qué es lo que señala que el cambio es repentino? Bueno, aquí en morado les puse que en esta primera imagen, que es el sistema inicial, el tiempo es menor o igual a 0. Vamos, es una forma de indicar simplemente que antes el sistema no se mueve. Desde luego, tener un tiempo negativo no tiene ningún significado, solo que haremos el análisis una vez que el movimiento inicie. Matemáticamente, por eso escribí aquí menor o igual a 0, y el sistema cuando empieza a moverse, en la imagen 2, tengo el tiempo mayor a 0. El cambio es abrupto. Está parada la placa, no está en reposo, se pone en movimiento. El movimiento de la placa entonces provoca el movimiento del fluido. El movimiento se transfiere en dirección positiva de Y, o sea, el fluido está por encima, el hecho de que la placa se mueva hace que el movimiento se transfiera al fluido que está encima. Dado que al fluido le tomará tiempo ajustarse, es decir, que en cuanto se empieza a mover, el fluido que está pegado directamente sobre la placa empieza a moverse también por condición de adherencia, con la misma velocidad que tiene la placa. Pero las capas superiores de fluido, si queremos pensarlo así, tardarán tiempo en ajustarse a ese movimiento. Por eso aquí sabemos, y es lo que especifico, que el flujo tiene que ser transitorio. Desde ya podemos identificar que el movimiento dependerá de la posición en y del tiempo. Aquí abajo puse el vector velocidad, que por el sistema que estamos trabajando tiene componentes Bx, By y Bz, y de estas sobrevive únicamente Bx. El movimiento se da siempre en dirección positiva de X. No hay movimiento en dirección Y, por eso By vale 0. Tener movimiento en esa dirección implicaría que el fluido sube. Y en dirección Z, Bz implicaría que se mueve saliendo de la pantalla, lo que no está ocurriendo en este sistema. Por eso la única componente que sobrevive es la velocidad en dirección X. Seguimos. Vamos a partir el análisis de la ecuación de conservación de masa, que ya sabemos es la ecuación de continuidad para un fluido incompresible, y es la divergencia de la velocidad igual a 0. Tengo que desarrollar esta expresión en coordenadas cartesianas, y eso es la parcial de Bx respecto a X más la parcial de By respecto a Y más la parcial de Bz respecto a Z igualado a 0. De aquí elimino esta segunda derivada, lo mismo pasa con la tercera, porque no tengo movimiento en ninguna de esas direcciones, se hacen 0.
Lo que sobrevive de esta ecuación es este término. La parcial de Bx respecto a x es 0. Lo que me permite concluir que la velocidad en dirección x no es función de la posición en x. ¿De qué sí es función? Ya lo sabíamos, de la posición en y y del tiempo. Ahora ya con esta conclusión puedo analizar las ecuaciones de movimiento, que serán las ecuaciones de Navier-Stokes por tratarse de un fluido newtoniano. Aquí coloqué la ecuación en forma tensorial, que ya sabemos esta puede descomponerse en 3 para cada una de las componentes del vector velocidad. Y aquí escribí que plantearé solamente la ecuación en dirección del movimiento. La dirección del movimiento es x, entonces aquí está desarrollada la ecuación. Tengo la derivada temporal, la velocidad en dirección x por la parcial respecto a x, by la parcial respecto a y, bz la parcial respecto a z, todas de la velocidad en dirección x, que es la componente que estoy analizando. Del lado derecho tengo el gradiente de presión en dirección x, más la viscosidad por el laplaciano de la velocidad en dirección x más ρgx. Este término lo eliminé porque de la ecuación de continuidad determinamos que no hay dependencia con x. Este término se elimina porque no hay velocidad en dirección y, aunque la hubiera, la velocidad en dirección x no depende de la posición en y, se elimina. Lo mismo pasa con este tercer término. El término de la presión, lo mismo. Si existiera un gradiente de presión, entonces el fluido se movería sin necesidad de moverse la placa, lo que no ocurre. Lo elimino. Del término asociado al proceso difusivo, este término se elimina porque la velocidad en dirección x no depende de x, no depende de z, y considero que esto es despreciable. Bueno, que consideramos que esta fuerza que actúa sobre el fluido es la fuerza de gravedad, que dijimos solamente influiría si el sistema estuviera inclinado. No tiene sentido considerarlo en este momento. Con esto llego a la ecuación que gobierna mi proceso. Sobrevive ρ por la parcial de bx respecto al tiempo, igual a mu por la segunda derivada de bx respecto a y. Esta ρ la paso dividiendo y obtengo el coeficiente de difusión. Me queda esta ecuación como ecuación gobernante, que también es conocida como la ecuación de difusión. Es una ecuación diferencial parcial parabólica y tiene sus análogos en energía y en masa. Y se le conoce así, simplemente como ecuación de difusión. Tenemos que resolverla. Voy a plantear las condiciones inicial y de frontera. Como tengo una derivada de primer orden respecto al tiempo, necesito una condición para el tiempo. Una derivada de segundo orden respecto a la posición, necesito dos condiciones de frontera. Y aquí están. La primera es la condición inicial al tiempo t igual a 0 para cualquier y. La velocidad en dirección x es 0. Estoy señalando que al inicio mi sistema está en reposo. La segunda condición es de frontera en y igual a 0. Y igual a 0 quiere decir que estoy sobre la placa. Para cualquier tiempo mayor a 0 estoy especificando que es cuando el movimiento de la placa ya inició. La velocidad en dirección x es u, porque el fluido se pega a la placa, se mueve con la misma velocidad que esta. La tercera condición es que y tiende a infinito. Para cualquier tiempo, la velocidad en dirección x es 0. Lo que estoy indicando aquí es que en cuanto la placa se pone en movimiento, el fluido cercano a ella adquiere movimiento y las capas superiores también lo sentirán. Pero si yo me alejo mucho, que está indicado aquí en y tiende a infinito, el fluido no percibirá
el movimiento de la placa y no se mueve. Eso es lo que indica esta condición. Otra cosa que hay que resaltar es que aquí no tengo una longitud característica. Cuando resolvimos el problema pasado en el cilindro, tomamos como longitud característica el radio. Aquí no tengo ninguna longitud característica. La placa es infinita, la profundidad del fluido también. Entonces, esto me va a permitir proponer un método de resolución. Vamos a resolver el problema utilizando una variable de similitud. Y ahorita explicamos de qué va. Este método es útil cuando en el sistema no existe una longitud característica, que dijimos es el caso. Vamos a dar una justificación física de esto que acabo de escribir, una variable de similitud. Coloqué aquí el diagrama 2, la imagen 2, una vez que el movimiento ya inició. Coloqué dos posiciones en Y. Tengo aquí esta posición en azul y esta posición en rosa. Recuerda, les puse aquí, que la velocidad no depende de la posición en X. Depende solamente de la posición de Y en Y y el tiempo. Por eso aquí les puse puntos suspensivos en la imagen para que entiendan que este punto que estoy marcando aquí sería la misma velocidad a toda esta posición en Y. Esta en azul sería la misma velocidad en toda esa posición en Y fija. No hay dependencia de la posición en X. Bueno, dicho eso, imaginemos que en azul estoy marcando la velocidad en dirección X a una posición Y1, la posición a la que se encuentra, en un instante T1. Y voy a decir que esa velocidad es V, mayúscula. La posición en rosa, la velocidad ahí, será una posición Y2 a un instante 2, pero voy a considerar que la velocidad es exactamente la misma, lo cual es lógico. Lo que estoy diciendo es que a ciertas condiciones de estas variables independientes tengo una velocidad y que eventualmente esa misma velocidad se alcanzará en una posición distinta en un instante distinto. Pero el hecho de que las dos, a pesar de que las variables independientes toman valores distintos y me esté dando la misma velocidad, tiene una consecuencia importante que está redactada aquí abajo. Dice, en dos instantes y posiciones distintas, el fluido alcanza la misma velocidad, lo que nos hace pensar en una variable única que resulta de combinar Y y T. Y aquí lo escribí. Esa variable le llamaría eta. Esta eta, dijimos, es la combinación de las dos variables independientes Y y T. Aquí lo escribí. Y entonces haría que la velocidad en dirección X fuera función de eta, en donde ya están incluidas la posición y el tiempo. Eso significa que en azul eta es función de Y1 y T1 y que eso me da H. Y que en el instante en rosa tengo eta, Y2, T2, tendría que darme eta también, H mayúscula, de tal manera que la velocidad evaluada en la H, que es la misma, obtenga el mismo valor para la velocidad. Muy bien, espero que quede claro. Esto es la justificación entonces de que existe, o más bien yo puedo escribir una combinación o proponer una combinación de las variables independientes de tal manera que la velocidad en dirección X me quede únicamente en función de esta variable y se explique esto que tenemos aquí. Muy bien. Eta combinaría dos variables independientes, ya lo dijimos. ¿Cuáles son esas variables? Y y T. Por tanto, debe ser adimensional. ¿Qué repercusión matemática tiene? Bueno,
que la velocidad sería función, ya lo dijimos, de una sola variable, y entonces la ecuación gobernante, que ya dijimos es una ecuación diferencial parcial parabólica, se convertiría en una ecuación ordinaria para la velocidad en función exclusivamente de eta. Voy a hacer la siguiente propuesta. Eta es igual a alfa, alfa es la constante de proporcionalidad, por y sobre t elevada a la m. Necesito determinar cuánto debe valer m y cuánto debe valer alfa. Primero tengo que determinar m, porque una vez que yo determine m, que yo sepa cuál es la potencia a la cual está elevada el tiempo, yo puedo saber este término qué dimensiones tendrá. Y con base en eso, puedo saber qué dimensiones debe tomar alfa. Obviamente tienen que ser recíprocas a esta para que el término quede adimensional y sea válido. Para eso, lo primero que voy a hacer es reescribir la ecuación gobernante en términos de eta, utilizando regla de la cadena. Muy bien. Aquí escribí la ecuación gobernante, la volví a poner. Tengo que reescribir estas derivadas. Aquí, para recordar, puse que eta la propuse como alfa y sobre t a la m, y que f voy a escribir una función f, o proponer una función f adimensional que resulta de dividir la velocidad en dirección x entre u. U es la velocidad característica, la velocidad de la placa. Si yo planteo este cociente, tengo una velocidad adimensional. Y así propongo que esto se llama f, una velocidad adimensional, para poder escribir toda mi ecuación en forma adimensional. Aquí lo tengo escrito. Necesito aquí la parcial de la velocidad en dirección x respecto al tiempo. Utilizo regla de la cadena. Tengo aquí la derivada de bx respecto a f por la derivada de f respecto a eta por la parcial de eta respecto a t. Ya sabemos, lo puedo ver como un producto de fracciones solo para corroborar. Este se va con este con este, y me queda lo que tengo originalmente, una derivada de bx respecto a el tiempo. Muy bien. De esta expresión puedo evaluarla porque yo propuse aquí que f es igual a bx sobre u. Si despejo a bx, me queda u por f, y la derivada respecto a f me queda simplemente u. Aquí está. Esta derivada ordinaria de f respecto a eta la dejo expresa, y otra derivada que puedo evaluar es esta. La parcial de eta respecto al tiempo puedo evaluarla porque tengo esta propuesta. Respecto al tiempo, yo puedo hacer que este tiempo suba, me quedaría t a la menos m. Al derivarlo me quedaría menos alfa multiplicado por m por y por t a la menos m menos 1. Ya tengo este término. Lo que voy a hacer ahora es acomodar la expresión. Aquí puse el signo negativo, mu sobre t, alfa, y sobre t a la m. El único cambio que hice, importante, es que esta t en la expresión de arriba estaba elevada a la menos m menos 1. Puedo factorizar un signo negativo, me quedaría t elevada a la menos multiplicada por m más 1, que eso es 1 sobre t a la m más 1. Y ese t a la m más 1 lo separé como t multiplicado por t a la m. Me interesaba hacerlo de esta forma porque justo aquí me queda alfa por y sobre t a la m, que no es otra cosa más que eta. Y en el siguiente paso lo escribí. Menos m por u sobre t por eta por la derivada ordinaria de f respecto a eta. Necesito ahora la derivada espacial bx respecto a y. Nuevamente, regla de la cadena, la derivada de bx respecto a f, f respecto a eta, eta respecto a y.
Esta derivada es la misma que tenía acá arriba, que ya evaluamos y dijimos que era igual a u. Aquí está, nuevamente. Tengo expresa la derivada de f respecto a eta, y ahora la derivada que tengo que evaluar es eta respecto a y. Que eso es fácil, me queda únicamente, por lo que definimos arriba, alfa sobre t a la m. Acomodo, me queda u por alfa sobre t a la m por la derivada ordinaria de f respecto a eta. Pero en la ecuación gobernante aparece la segunda derivada, es la que voy a evaluar abajo. La segunda derivada respecto a y es la derivada respecto a y del resultado que ya tengo de arriba. Lo único que voy a hacer es cambiar por regla de la cadena esta derivada. La cambié ahora por la diferencial respecto a eta, la derivada respecto a eta, y aquí está multiplicada por la parcial de eta respecto a y. Puedo corroborar que si yo elimino estas dos, me queda la derivada respecto a y que tenía originalmente. Todo esto que estoy señalando es constante respecto a eta, entonces sale, y esta derivada, que es la misma que evalúo aquí arriba, es alfa sobre t a la m. Por eso me queda u por alfa cuadrada sobre t a la 2m por la segunda derivada ordinaria de f respecto a eta. Muy bien, ya puedo sustituir. La derivada temporal, aquí está, menos mu sobre t por eta, la derivada de f respecto a eta, igual a nu, recuerden que el coeficiente difusivo aparecía en la ecuación gobernante, por esto que acabo de obtener, u por alfa cuadrada sobre t a la 2m, la segunda derivada de f respecto a eta. Aquí elimino la u que aparece en ambos lados de la ecuación. Y ahora lo que voy a hacer es igualar a 0. Este término de la izquierda lo voy a pasar del lado derecho y ya puedo igualar la ecuación a 0. Y aquí está escrito. Puse primero el término de la segunda derivada. Es el mismo. Este es el término que estaba a la izquierda. Y ahora ya mi ecuación está igualada a 0. Voy a hacer ahora que el coeficiente de f', o sea, este coeficiente, sea 1. Para eso necesito dividir toda la ecuación entre este término. Y eso está abajo. Tengo la segunda derivada de f respecto a eta, que ahora ya tiene coeficiente 1, más m, esta m es la misma que ya tenía, nu alfa cuadrada, que resulta cuando yo divido entre este término, nu alfa cuadrada, y a la t, esta t a la 2m queda en el numerador y abajo queda t. T a la 2m entre t es lo mismo que t a la 2m menos 1, multiplicado por eta por la primera derivada de f respecto a eta, y esto igual a 0. Ahora, podemos notar que el tiempo aparece explícito en la ecuación. Y recuerden que yo estoy reescribiendo con la intención de que las variables que aparezcan en la ecuación gobernante sean eta como variable independiente, f como variable dependiente. No necesito que aparezca ni y ni t. Es justo lo que quiero evitar. Entonces, esto me da la pauta para encontrar el valor de m minúscula. Elijo m de tal forma que desaparezca la dependencia, o más bien, que aparezca el tiempo explícitamente en la ecuación. Y aquí escribí, t a la 2m menos 1, necesito convertirlo en un 1, que sería equivalente a t a la 0. Por eso aquí igualé 2m menos 1 a 0, despejo m, y m tiene que valer 1/2. Ya encontré m. ¿Recuerdan? Cuando hice la propuesta para la variable de similitud, eta, dije que tenía que determinar cuánto vale alfa y cuánto vale m. Ya tengo m ahora y me va a ayudar a encontrar alfa. Aquí ya hice la sustitución. Tengo la segunda derivada respecto a eta más m que aparecía en la ecuación de arriba es 1/2, por eso aparece 1 sobre 2 nu por alfa cuadrada.
t desaparece porque ahora que m vale 1/2, el exponente es 0, entonces t a la 0 se convierte en un 1. Eta por la primera derivada de f respecto a eta, esto igualado a 0. Ya que determiné eta, puedo hallar alfa, como ya habíamos dicho antes. Eta, recuerden, la definimos de esta forma, alfa por y sobre t a la m. Y ahora sé que es alfa por y sobre t a la 1/2. Recuerden que eta es una variable adimensional. Por tanto, alfa tiene que tener dimensiones de tiempo a la 1/2 sobre longitud, para que al multiplicarse por este término, que tiene dimensiones de longitud sobre tiempo a la 1/2, se haga dimensional. Sabiendo esto, lo elevo al cuadrado y me queda alfa cuadrada tiene que tener dimensiones de tiempo sobre longitud cuadrada. El inverso de alfa cuadrada tendría dimensiones de área sobre tiempo. Muy bien. ¿Qué tiene dimensiones de área sobre tiempo en mi sistema? El coeficiente de difusión. Todos los coeficientes difusivos, energía, momentum, masa, tienen dimensiones de área sobre tiempo. Entonces ya sé que puedo ocupar a nu para poder especificar alfa. Aquí escribí que 1 sobre alfa cuadrada sea igual a nu, despejo alfa, y me indica aquí que alfa es igual a 1 sobre raíz de nu. Ya pude encontrar una expresión para alfa. Cualquier múltiplo de esta propuesta que estoy haciendo es válida. O sea, yo puedo poner 2 veces este término, 3 veces, 80 veces, 0.5 veces. Cualquier propuesta sigue siendo válida, porque permite que eta sea dimensional. Voy a elegir entonces que alfa sea 1 sobre 2 multiplicado por raíz de nu. Y ahorita vamos a explicar por qué. Como yo hago esta propuesta, eta queda definida como y sobre 2 por la raíz de nu t. Ya encontré eta. Y ahora voy a sustituir. A esta segunda derivada no le pasó nada. A este término tengo 1 sobre 2 nu por alfa cuadrada. Alfa cuadrada está ahora en el denominador. Quiere decir que cuando yo sustituya, me va a quedar 4 por nu en el numerador. Eta por la primera derivada. A ese término no le ha pasado nada. Y aquí me queda 4 sobre 2. Me queda al final 2 veces eta por la primera derivada de f respecto a eta. La nu se fue y a la segunda derivada no le pasó absolutamente nada. Por eso me interesaba que hubiera un 2 aquí, para que me quedara aquí como coeficiente 2, para no tener que trabajar con un término fraccionario. Solo para eso. Y ahora, esta ecuación que acabo de encerrar en amarillo sigue siendo la ecuación que gobierna el sistema, solamente está escrita en forma adimensional y en términos de la variable de similitud, eta. Podemos notar que se transformó en una ecuación ordinaria de segundo orden, homogénea, está igualada a 0, y tiene coeficientes variables. Aquí podemos verla, está multiplicada por eta, que es justo el tipo de ecuaciones en las que nos concentramos al inicio de la segunda unidad. ¿Lo recuerdan? Muy bien. Ahora fíjense que la variable independiente es z, la variable dependiente es f, y como tengo una derivada de segundo orden, significa que necesito 2 condiciones para eta. Solo 2. Pero yo al principio planteé 3. Vamos a ver. Aquí están las 3 condiciones que habíamos planteado. En t igual a 0, para toda y, la velocidad en dirección x es 0. Ahora tengo que reescribir esta condición en términos de eta y f. Si t tiende a 0, y lo voy a poner así, estoy tendiendo a 0,
Podemos verlo aquí, aquí está la definición. Si hago que t tienda a 0, eta tenderá a infinito. Y f de eta, como dijimos que la velocidad en dirección x es 0, y recuerden que f es bx sobre u, entonces también será 0. La segunda condición, en y igual a 0, para cualquier tiempo mayor a 0, la velocidad en dirección x es u. Eso puedo escribirlo de la siguiente manera. Si y es igual a 0, eta también vale 0, y f de 0 será 1. Recuerden que f es bx entre u, y si bx vale u entre u me da 1. La última condición, y tiende a infinito, para cualquier t, la velocidad en dirección x es 0. Si yo hago que y tienda a infinito, eta tiende a infinito, y f de eta será 0 porque la velocidad en dirección x es 0. Muy bien. Ahora fíjense que las condiciones 1 y 3 señalan exactamente lo mismo. Eta tiende a infinito, f de eta es igual a 0. Es decir que puedo quitar una de ellas y justamente tengo las dos condiciones que me hacen falta para resolver la ecuación diferencial. Ya puedo plantear la solución. Y justamente como dijimos que es una de las ecuaciones que nos interesaron durante la segunda unidad, voy a proponer una solución en series de potencias. Aquí está la ecuación diferencial fb' más 2 eta f' igual a 0. Voy a proponer que f es una función analítica. F de eta tiene entonces una representación en series de potencias de eta como la suma desde n igual a 0 hasta infinito de a subíndice n por eta elevado a la n. Como necesito sustituir esta solución en la ecuación diferencial, necesito derivar dos veces. La primera derivada, aquí está, es la suma desde n igual a 1 hasta infinito de a subíndice n por n eta a la n menos 1. Recuerden que esto del índice ya lo habíamos demostrado antes, cuando empezamos a hablar de este método en la segunda unidad. fb' será la suma desde n igual a 2, nuevamente el índice se recorrió hasta infinito, de a subíndice n por n menos 1 por eta a la n menos 2. Ya que tengo estas tres expresiones, sustituyo en la ecuación diferencial. Aquí tengo la segunda derivada. Aquí tengo la primera derivada multiplicada por 2 eta, por eso aquí ya aparece el 2 dentro de la suma, y el exponente que para la primera derivada es n menos 1, al estar multiplicado por la eta que estaba afuera, se convierte ahora en eta a la n simplemente. ¿Qué tengo que hacer ahora? Igualar los exponentes. Para eso proponemos un cambio. Recuerden que ese cambio es particular para cada serie. No es otra cosa más que recorrer el índice, pero verlo en forma de un cambio me hace más fácil el tratamiento. K es igual a n menos 2, que es el exponente que tiene la eta en la primera serie, de tal manera que cuando yo haga la sustitución me quede eta a la k. De aquí despejo n es igual a k más 2. Para la segunda serie ya tengo un exponente n, entonces simplemente cambio k por n, para dejar todo en términos de k. Muy bien. En la serie de la izquierda, n empieza en 2. Como k es igual a n menos 2, cuando n tome el primer valor, me va a quedar 2 menos 2, 0. K tiene que empezar en 0 y se va hasta infinito. Tengo a subíndice n, pero n es k más 2, entonces tengo a subíndice k más 2. Multiplicado por n, k más 2, por n menos 1, k más 1, por eta a la k. Más en la siguiente serie simplemente cambié
k por n, me queda la suma desde k igual a 1 hasta infinito de 2 por a subíndice k por k por eta a la k, todo esto igualado a 0. Ya que tengo la misma potencia de eta en las dos series, necesito igualar los índices. Es decir, esta empieza en 0, esta empieza en 1, necesito de esta primera serie sacar el primer término para que las dos empiecen en 1 y yo pueda juntar todo en una sola serie. Cuando k es igual a 0, me queda a2, aquí está, multiplicado por 2 por 1 por eta a la 0, que es 1. Tengo este término. Y como la serie que resulta empieza en 1, puedo juntar todo en una sola. La suma desde que k es igual a 1 hasta infinito de k más 1 por k más 2 por ak más 2 más 2k por a subíndice k y todo esto multiplicado por eta elevado a la k. Puedo concluir entonces que a2 vale 0. Este término está igualado a 0. Todo lo que está entre llaves igualado a 0. Ya pude saber entonces que a2 vale 0. Ahora, recuerden que cuando llegamos a este paso, voy a utilizar únicamente los coeficientes entre corchetes y para que esto se cumpla, sin importar cuál sea el valor de eta, todos los coeficientes tienen que hacerse 0. Y eso es lo que estoy expresando aquí. K más 1 por K más 2 por A subíndice K más 2 más 2K A subíndice K es igual a 0. ¿Qué voy a hacer de aquí? Obtener la relación recursiva. Voy a despejar AK más 2. Despejo AK más 2 y esto es menos 2K sobre K más 1 por K más 2 por A subíndice K. Esta expresión funciona desde que K es igual a 1. Como lo sé, aquí está en la serie. La serie es desde que K es igual a 1, desde ahí funciona. Pero ¿qué pasa si yo hago que K sea igual a 0? Si K es igual a 0 me queda el término A2 y como estoy multiplicando por esta K, todo se hace 0 y me está dando exactamente el mismo resultado que yo ya había determinado. Quiere decir que a pesar de que esta expresión yo sé directo que es válida desde K igual a 1, también me da el resultado cuando K es igual a 0, lo que es equivalente a decir que la expresión funciona desde 0. Muy bien. Voy ahora a sustituir para poder encontrar una expresión que ya no sea recursiva, sino que dependa exclusivamente del valor de n. Le doy valores a k. K es igual a 1. Con k igual a 1 me queda a3 igual a menos 2 multiplicado por k que vale 1, 2, sobre 2 por 3 por A1. A1 no tengo idea de cuánto valga. Es una constante indeterminada. Yo sé que es mi constante de integración. La dejo expresa. Elimino este 2, se hace 1 y me queda menos A1 sobre 1 por 3. Sigo. Ahora K vale 2. Sustituyo, me queda A4. Esto es igual a menos 2 multiplicado por 2 sobre 3 por 4 por A2. Pero A2 ya sabemos que vale 0, quiere decir que A4 se hace 0. Y sigo. Ahora acá vale 3, obtengo A3 más 2 es A5 igual a menos 2 por 3, lo dejo expreso, sobre 4 por 5 por A3. A3 es una expresión que ya tengo, puedo sustituir y me quedaría A1 positivo sobre 2 por 5. Recuerden que dejar los productos expresos siempre es mejor para poder ir viendo las relaciones que se forman y tratar de generalizar después. Hago otro más
K es igual a 4, obtengo el término A6, y el término A6 va a quedar en función de A4, pero A4 vale 0. A6 entonces vale 0, y puedo intuir ya directo que todos los pares serán 0. Y aquí lo expresé. A subíndice 2n es igual a 0, en donde n empieza en 1, 2, 3 y se sigue al infinito. Señalé con amarillo el 1, es importante, porque si yo asumiera que esta expresión empieza en 0, me quedaría A0 es igual a 0. Y recuerden que de A0 no he obtenido absolutamente nada. A0 es siempre mi constante de integración. Entonces no puedo asumir que va a valer 0. Necesito que sobreviva. Por eso yo sé que esta expresión empieza en 1, porque el primer término que toma sería A2, y A2 ya sabíamos vale 0, y eso lo obtuvimos del desarrollo del problema. Muy bien. Me hace falta la generalización de los impares, que yo puedo ver están quedando en términos de A1. Le doy otro valor acá, 5, me queda entonces A7 menos 2 por 5 sobre 6 por 7 por A5. A5 es la expresión que ya tenía antes, queda negativa, de A1 sobre 6 por 7. Y ya puedo ir viendo tendencia. Fíjense, aquí tengo 3, el término A3, y abajo me queda un 3. El término 5 me queda con un 5. El término 7 me queda con un 7, pero está acompañado de otro término, que por ahora tengo es 1, 2, y aquí me quedó 6. Pero ese 6 lo puedo escribir como 3 factorial. Y el signo además va alternando. Es negativo, positivo, luego negativo. Obtengo los siguientes números cuando K vale 7 y cuando K vale 9, y me quedó que A9 es igual a, bueno, aquí lo tengo desarrollado completo, menos 2 por 7 sobre 8 por 9 por A7. A7 es el término que tengo arriba, entonces ahora me queda positivo A1 sobre 24 por 9. Y fíjense, nuevamente me sobrevive el 9 abajo, que coincide con el término A9. Y 24 no es otra cosa más que 4 factorial. Entonces queda 4 factorial, 3 factorial. Antes, este 2 yo puedo decir es 2 factorial. Y este 1, 1 factorial. Muy bien. Abajo tengo el término A11, que ya desarrollado me queda menos A1 sobre 5 factorial multiplicado por 11. Con esto ya puedo proponer una generalización. A2n más 1, recuerden que 2n más 1 representa siempre términos impares, es igual a menos 1 elevado a la n multiplicado por A1 que aparece en todos los términos, este término alterna, sobre n factorial por 2n más 1. Y esta expresión funciona desde n igual a 0 y se va hasta el infinito. Podemos corroborarlo. En n igual a 0 me queda A1 del lado izquierdo. Del lado derecho me queda menos 1 a la 0 es 1. 0 factorial es 1. 2 por 0 más 1 es 1. Todo esto se convierte en un 1. Y lo que me dice la expresión es que A1 es igual a A1. Es una expresión válida. Funciona desde 0. Y ahora puedo corroborar que me da este último término, que fue el que desarrollamos. Para eso, n vale 5. 2 por 5, 10, más 1, 11, a 11. Menos 1 a la 5, 5 es un número impar, entonces menos 1 elevado a una potencia impar me quedará negativo. Por A1, que aparece en todos, sobre 5 factorial, aquí está, y 2 por 5, 10, más 1, 11. Puedo corroborar así que mi expresión es correcta. Ya que tengo la expresión para los pares y para los impares, puedo plantear la solución final. Para eso tengo que separar. Recuerda que yo propuse que f de eta es la suma desde 0 hasta infinito de an por eta a la n. Y nosotros demostramos en muchas ocasiones que esta expresión se puede separar en términos pares y términos impares. Tengo dos series
de 0 a infinito de A2n por eta a la 2n y de 0 a infinito A2n más 1 por eta a la 2n más 1. Tengo que hacer algo más. Recuerden que esta expresión, la de los pares, yo obtuve A2n, que dijimos era 0, pero la expresión funcionaba desde n igual a 1, no desde 0. Quiere decir que necesito quitar el primer término de esta serie. Y aquí está. F de eta es igual a A0, que resulta de sustituir 0 en esta expresión. Cuando n es igual a 0 me queda A0 por eta a la 0 es 1, me queda A0. Más la suma desde n igual a 1 hasta infinito, A2n, eta a la 2n. Y toda esta expresión se elimina porque A2n vale 0. Más la suma desde 0 hasta infinito, A2n más 1, eta a la 2n más 1, porque a esta serie no le hice nada. Y mi expresión final me queda A0 más A1, y ya sustituí aquí la expresión, la suma desde 0 hasta infinito, menos 1 a la n sobre n factorial por 2n más 1 por eta a la 2n más 1. Y justamente me quedan dos constantes de integración, A0 y A1, que tengo que evaluar con las condiciones que planteamos hace rato para eta. Y ahora tengo la condición A minúscula, que me decía que en eta igual a 0, f vale 1. Si yo hago que eta valga 0, toda esta expresión se hace 0. Podemos corroborar rápidamente que cuando n valga 0, o sea el primer término de esta serie, va a estar asociado a eta, lo que me indica que todos los términos en la serie, todos, tienen asociada a eta. Y si yo hago que eta valga 0, entonces todo el término se hace 0. Y solamente me sobrevive A0 y f que vale 1. Por tanto, concluyo que A0 vale 1. Ya evalué esa constante. Me falta la siguiente. Cuando eta tiende a infinito, f es igual a 0. Tengo que evaluar ese límite, hacer que eta tienda a infinito. Pero va a ser más fácil evaluar si yo encuentro cuál es la función que describe esta serie. Y es lo que vamos a hacer. Recuerdan también en la segunda unidad dijimos que para encontrar cuál es la función que describe una serie, tengo que derivar tantas veces como sea necesario para que la serie se parezca a una serie geométrica o hasta que yo encuentre una forma conocida para la serie que me permita a mí determinar rápidamente cuál es la función que describe. Y después tengo que integrar tantas veces como haya derivado. Aquí está. Aquí está la serie A1 multiplicada por la serie que tenemos de los impares. Y aquí desarrollé el primer término. Recuerden que desarrollar el primer término me permite después decidir en dónde tengo que empezar el índice. Cuando n es igual a 0, me queda A1 multiplicado por eta. Me faltó aquí. Listo. Ya está bien. Derivo, no sé en dónde empieza el límite. Lo único que hago es bajar el exponente de eta, que se elimina con este 2n más 1 que ya tenía, y me queda la suma de menos 1 a la n sobre n factorial por eta a la 2n. Y esta expresión me tiene que entregar como primer término A1, que resulta de derivar A1 eta respecto a eta, y entonces yo sé, y aquí lo escribí, que n tiene que empezar en 0. Me quedaría menos 1 a la 0 es 1, 0 factorial es 1, eta a la 0 es 1, multiplicado por A1 me arrojaría el primer término que necesito. Para eso me sirvió esto que estoy haciendo aquí en medio.
para saber en dónde empieza el índice. Me queda entonces A1 como la suma multiplicado por la suma de 0 hasta infinito de, y aquí lo único que hice fue juntar estos términos, menos 1 con eta al cuadrado, porque tienen la misma potencia. Menos eta cuadrada elevada a la n sobre n factorial, que ya la reconocieron, es A1 por la exponencial de menos eta cuadrada. Y esta es la función gaussiana, una función gaussiana. Muy bien. Voy a integrar ahora para poder obtener la función original. Tengo A1 multiplicado por la exponencial de menos eta cuadrada, y para poder hacer la integral y dejarla en términos de eta, voy a cambiar esta expresión, o eta, la voy a cambiar por x. Es una variable muda, solo para eso sirve. A1 por la exponencial de menos x cuadrada, y esta expresión es la que voy a integrar de 0 a eta. De tal manera que en cuanto yo haga esta derivada y sustituya o evalúe en eta, me va a quedar una función de esta variable. Recuerden además, aquí lo escribí, que eta pertenece al intervalo de 0 a infinito, por cómo la definimos. Entonces, de ahí vienen los límites de integración. X es la variable muda. Con esta expresión ya puedo evaluar la segunda condición. Aquí dejo expresa la integral, pero la segunda condición b minúscula me decía que cuando eta tiende a infinito, f vale 0. Es decir, que tengo que evaluar el límite cuando eta tiende a infinito de f de eta, que eso es igual al límite cuando eta tiende a infinito de 1 más A1 por esta integral. ¿Sí? Recuerden que A0 ya habíamos determinado que vale 1 y esta posición le correspondía a mi serie. Muy bien. Esto igualado a 0. Evaluar el límite consiste únicamente en aplicarlo sobre la integral, que es en donde aparece eta. Entonces aquí tengo eta, el límite cuando eta tiende a infinito, de 0 a eta de la exponencial de menos x cuadrada diferencial de x, es lo mismo que la integral de 0 a infinito, la exponencial de menos x cuadrada diferencial de x. Y esto es igual a raíz de pi sobre 2. Le puse aquí que es la integral gaussiana porque este resultado ahorita solamente lo estoy ocupando, pero lo demostramos. Lo demostramos cuando planteamos funciones especiales. Cuando planteamos la función gamma, fue cuando hicimos la demostración, que hicimos un cambio a coordenadas polares. Si tienen dudas, pueden checarlo en ese video. Muy bien, entonces yo sé que este resultado o esta integral me da raíz de pi sobre 2. Sustituyo. Me queda 1 más raíz de pi sobre 2 a 1, y esto es igual a 0 por la condición, recuerden. Y puedo despejar A1. A1 será entonces menos 2 sobre raíz de pi. Ya encontré la segunda constante de integración. Sustituyo. F de eta es igual a 1 menos 2 sobre raíz de pi por la integral que habíamos dejado expresa de 0 a eta, la exponencial de menos x cuadrada diferencial de x. Y esta expresión, ya la reconocieron, es la función error de eta. F de eta es igual entonces a 1 menos la función error de eta, y para terminar, deshago los cambios de los que partimos. F de eta es igual a la velocidad en dirección x sobre u. Esto dijimos, o esto definimos como f, y será igual a 1 menos, y en vez de escribir todo esto, escribo la función error, y en vez de escribir eta, escribo y sobre 2 raíz de nu t. Y ya obtuve el perfil de velocidades.
La expresión indica cómo se mueve el fluido y, como dijimos desde el principio, es función de la posición en y del tiempo. Finalmente, coloqué aquí una gráfica de eta contra la velocidad adimensional. Coloqué en el eje de las x a la velocidad porque justo es la dirección en la que se mueve el fluido, recuérdenlo. El perfil que se genera es este. Todos los perfiles que se pudieran generar por las combinaciones de y de t tienden a 1, que es la velocidad máxima. Y conforme yo voy alejándome, haciendo que eta tiende a infinito, la velocidad está tendiendo a 0. Bueno, con esto quisiera terminar este problema y con esto quisiera también dejar el curso. Con esto fue un ejercicio más para probar los métodos que aprendimos durante este curso. Pero todo esto sienta las bases. Hay mucho que hacer todavía, hay mucho por aprender. Hay series de 2 variables que tienen muchas otras aplicaciones, o lo mismo que aprendimos, pero para encontrar soluciones aproximadas o que se pueden utilizar en la teoría de perturbaciones. Se puede hacer mucho más. El curso no abarca todo eso, pero permite sentar las bases para que ustedes puedan continuar, seguir aprendiendo y encontrar muchas más aplicaciones. Pueden buscar en la red y encontrarán muchos artículos de investigación en donde han hecho propuestas de soluciones aproximadas a problemas que describen sistemas físicos, no solamente aplicados a momentum como nosotros lo hicimos, sino a muchas otras áreas de la física, soluciones aproximadas a través de series de potencias. Y son artículos, lo pueden encontrar, recientes. Bueno, con esto quisiera acabar, les decía. Fue un gusto haber estado con ustedes. Bueno, lamentable esta situación, que no hayamos podido continuar en clases presenciales, pero quiero agradecerles la paciencia, agradecerles el tiempo que se han tomado para ver estos videos, para seguir con las clases, estudiar. Y creo que lo hicimos bien. Bueno, concéntrense ahora en el examen. Y recuerden, es para entregar el próximo miércoles. Yo, en cuanto lo tenga calificado, sabrán sus promedios finales y tendremos que ponernos de acuerdo para quienes necesiten presentar un examen ordinario. No sé si lo comenté en el video pasado, pero no sé, a mí me parece que la facultad no va a programar los exámenes ordinarios, porque siempre envían los horarios con un mes de anticipación, incluso poco menos, y ahora no han dicho nada. Yo creo que sí era importante bueno, no sé, tampoco quiero decir que no lo van a hacer, a lo mejor lo harán la próxima semana, pero sí sería importante para que organizáramos, aunque sea en línea, los tiempos, ustedes con todas sus demás materias. Pero les comentaba que si no es así, si la facultad no nos asigna algún horario para hacer los exámenes ordinarios, tendríamos que hacerlo en horario de clase, quienes lo necesiten, desde luego. Yo les avisaría cómo nos organizaríamos, porque para los exámenes ordinarios ustedes tienen 2 horas y media y las clases duran solamente 1 hora y media, para no traslapar con otras actividades, con otras materias que tengan. Entonces, pues va a ser difícil organizarnos a menos que la facultad lo haga. Pero ya veremos. Si no, quizás dividir el examen en 2 partes, no lo sé, tengo que pensarlo.
Les aviso. Bueno, nuevamente fue un gusto trabajar con ustedes. Cuídense. Cualquier duda, sigo pendiente a través de la página de Facebook. Nos vemos pronto. Hasta luego, ingenieros.